La encontré acurrucada en el jardín trasero, tiritando bajo la lluvia helada de diciembre, mientras la familia de su marido brindaba con champán en el salón principal. Ese momento me destrozó el alma, y lo que descubrí esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Déjame contarte cómo comenzó esta pesadilla. Horas antes, había aterrizado en Madrid con el corazón palpitante de emoción. Después de meses trabajando como fisioterapeuta en Barcelona, finalmente iba a ver a mi hija Elena. Quería sorprenderla, abrazarla y cenar juntas como en los viejos tiempos, cuando éramos solo ella y yo contra el mundo. Tomé el tren hacia las afueras de la ciudad, y mientras observaba las casas decoradas con luces navideñas y familias preparándose para la cena de Nochebuena, recordé los años en que Elena corría feliz por nuestro pequeño apartamento, pidiéndome que le leyera cuentos antes de dormir. Pero algo me inquietaba profundamente. Durante toda la semana intenté llamarla y sus respuestas eran cada vez más escasas y extrañas. Sus mensajes sonaban forzados, como si alguien estuviera vigilando cada palabra que escribía. Me convencí de que estaría ocupada preparando las festividades con la familia de su esposo, Rodrigo. Traté de calmar mis nervios, pero una madre siempre sabe cuando algo no está bien. Al llegar a la urbanización exclusiva donde vivían, el viento cortante de diciembre me caló hasta los huesos. La casa era imponente, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que gritaba dinero y poder. Me acerqué despacio y miré por las enormes ventanas del salón. Adentro, la mesa estaba servida con vajilla de porcelana, cordero asado, mariscos y copas de cristal que brillaban bajo la araña de luces. La familia Mendoza, los padres de Rodrigo, su hermana Cristina y sus hijos adolescentes, reían y brindaban junto a la chimenea, pero Elena no estaba por ningún lado. Fruncí el ceño, buscándola desesperadamente con la mirada, cuando escuché algo que me heló la sangre, un gemido débil, casi perdido entre el sonido del viento y la lluvia que comenzaba a caer. Mi corazón se detuvo. Me giré hacia el jardín trasero y allí estaba Elena, encogida junto a un árbol, con apenas un suéter delgado, el cabello empapado y los labios morados del frío. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora estaban hinchados y vacíos. «Elena», grité con la voz quebrada por la desesperación. Me quité el abrigo y corrí hacia ella, cubriéndola con toda la urgencia de una madre que ve a su hija en peligro. Sus hombros temblaban sin control, su piel estaba helada como el mármol. La levanté entre mis brazos y apenas pudo susurrar mamá antes de desplomarse contra mi pecho. Mientras tanto, adentro continuaban las risas y el tintineo de las copas. La familia celebraba en el calor de su hogar, mientras mi hija se congelaba bajo la lluvia como un animal abandonado. Elena se aferró a mí con las pocas fuerzas que le quedaban. No era solo el frío lo que la estaba matando. Podía sentir cómo su estómago gruñía contra mi pecho vacío, débil. Estaba exhausta, sin fuerzas, como si la hubieran dejado ahí no solo para castigarla con el clima, sino también con el hambre más cruel. La cargué en brazos y avancé decidida hacia la puerta principal. Desde dentro llegaban risas y el aroma a cordero recién horneado. Mi sangre hervía de rabia. ¿Cómo era posible que esas personas estuvieran disfrutando de un banquete mientras mi hija se moría de frío y hambre en su propio jardín? Golpeé la puerta con fuerza, 1, 2, 3 veces. Nadie respondía. Golpeé más fuerte, hasta que mis nudillos se lastimaron. Finalmente se abrió. Carmen, la madre de Rodrigo, apareció con una copa de champán en la mano y una sonrisa falsa pintada en los labios. Era una mujer elegante, de esas que han vivido toda su vida en la comodidad, pero sus ojos tenían una frialdad que me dio escalofríos. «Oh, Esperanza, qué sorpresa», dijo con tono meloso y condescendiente. «¿Por qué no avisaste que venías?» La miré directo a los ojos, sintiendo cómo me ardía la garganta de tanto contener la rabia que me consumía por dentro. «Si hubiera avisado, ¿cree que habría podido ver esto?», respondí apretando a Elena contra mi pecho, señalando su estado deplorable. La mujer arqueó una ceja perfectamente depilada y miró a mi hija con el mismo desprecio con que miraría a un perro callejero. «No exageres, Esperanza». Solo salió a tomar aire fresco. Siempre tan dramática, como madre, como hija. En ese momento, Rodrigo apareció detrás de su madre. Vestía una camisa de seda entreabierta y llevaba una botella de vino tinto en la mano. Sus ojos estaban vidriosos por el alcohol, y cuando habló, su voz sonó fría,
cargada de una soberbia que me dio ganas de abofetearlo. Madre, cierra la puerta. Déjala afuera donde pertenece. Siempre se hace la víctima para no ayudar con las tareas de la casa. Sentí como Elena se encogía aún más entre mis brazos al escuchar esas palabras venenosas. Mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero mi rabia crecía como un incendio imposible de controlar. Quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando mi historia? Escríbelo, me dará mucho gusto saberlo y saber que no estamos solas en esta lucha. Lo que pasó después fue todavía más desgarrador. El comentario de Rodrigo fue como una puñalada directa al corazón. Déjala afuera donde pertenece, había dicho, como si Elena fuera menos que nada, como si no mereciera ni el calor de su propia casa. La apreté con más fuerza, sintiendo su respiración débil y entrecortada en mi cuello. No iba a permitir que mi hija siguiera siendo tratada como basura ni un segundo más. Empujé la puerta con el hombro y entré sin pedir permiso. La sala estaba perfectamente iluminada con luces doradas, música clásica sonaba desde parlantes ocultos, y la mesa estaba cubierta de manjares que habrían alimentado a una familia entera durante una semana. El contraste era insoportable, un banquete de abundancia dentro mientras mi hija estaba fuera, temblando bajo la lluvia con el estómago vacío. La acosté cuidadosamente en el sofá de cuero y la cubrí con mi bufanda de lana. Elena no dijo nada. Tenía la mirada perdida, demasiado débil para defenderse, demasiado rota para luchar. Su silencio me desgarraba el alma, pero también encendía en mí una furia que jamás había sentido. Rodrigo me miró con descaro, la cara enrojecida por el alcohol, y levantó la voz con toda la arrogancia de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. No tienes derecho a hacer un escándalo en esta casa, Esperanza. Esta no es tu casa. Lo señalé con la mano temblorosa de rabia pura. Y tú no tienes derecho a dejar que tu esposa pase frío y hambre en el jardín de lo que se supone que es su hogar. ¿A eso le llamas ser esposo? ¿A eso le llamas amor? Las risas se apagaron de golpe. Todos los presentes me observaban con incomodidad, pero nadie se atrevía a decir nada. El ambiente se había vuelto tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Hasta que el padre de Rodrigo se levantó despacio de la cabecera de la mesa. Don Patricio era un hombre mayor, con el porte de alguien acostumbrado a mandar y ser obedecido. Sus ojos grises me miraron con desprecio, como si fuera algo que había traído el viento. Ya basta, Esperanza, dijo con voz grave y autoritaria. Esto es un asunto de familia. Una mujer que no puede cumplir con su deber más básico debe aprender a soportar las consecuencias. Esa es la tradición, y así ha sido en nuestra familia durante generaciones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En sus palabras había siglos de machismo, de mujeres silenciadas, de hijas obligadas a soportar lo insoportable. Vi la soberbia en sus ojos, la de un hombre acostumbrado a quebrar voluntades y humillar a los más débiles. Respiré hondo, reuní todo el valor que había acumulado en mis años de soledad y lucha, y contesté con voz firme, mirando directamente a cada uno de los presentes. Eso no es tradición, se llama crueldad. Y no lo voy a permitir ni un minuto más. La sala quedó en silencio absoluto. El aire era tan pesado que parecía difícil respirar. Lo único que podía escucharse era el crepitar de la chimenea y los latidos desesperados de mi propio corazón. Nadie se movía. Todos miraban a Elena tendida en el sofá, tan frágil, tan quebrada, que parecía que podría desvanecerse en cualquier momento. Yo estaba de pie frente a ella como un escudo humano, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Entonces, Cristina, la hermana de Rodrigo, se acercó con una sonrisa venenosa que me dio náuseas. Era una mujer de mi edad, pero que claramente había vivido una vida de privilegios y comodidades. Lo único que sabe hacer tu hija es hacérsela enferma, dijo con voz ácida. Una inútil que ni siquiera pudo darle un heredero a mi hermano. ¿Para qué sirve una mujer así? Sus hijos adolescentes se rieron entre dientes, como si estuvieran viendo una comedia. La tía Elena siempre está castigada, dijeron en voz baja, como repitiendo algo que habían escuchado 1000 veces en esa casa maldita. Eso fue demasiado. Me giré con la sangre ardiendo en las venas y exploté. Basta. ¿Cómo se atreven a hablar así de mi hija? ¿Así la han tratado todo este tiempo? ¿Así la han hecho sentir en lo que se supone que es su propio hogar? Carmen, la suegra de Elena,
dio un sorbo elegante de champán y murmuró con desprecio: «No exageres, Esperanza. Nadie la maltrata físicamente. Solo que cuando una mujer no puede cumplir con su función natural, debe aceptar su lugar en la familia. Es así de simple». Cada palabra era como una bofetada. Miré a Elena, sus labios resecos, sus manos heladas, sus ojos apagados como velas que hubieran perdido toda esperanza. Y entendí que el silencio de mi hija durante todos esos meses era la prueba más dolorosa de todo. Se había rendido. Después de tanto desprecio, tanta humillación, tanto rechazo, simplemente se había rendido. Di un paso al frente y alcé la voz con toda la fuerza que me quedaba. Esto no es cuestión de costumbres ni de tradiciones familiares. Esto es violencia psicológica. Y no voy a quedarme callada mientras ustedes destruyen a mi hija pedazo por pedazo. Rodrigo, todavía con la botella en la mano, soltó una risa seca y cruel. ¿Violencia? ¿En serio crees eso? Nadie la toca, nadie la golpea. Solo estamos hartos de su debilidad constante, de sus lloriqueos, de su incapacidad para ser una mujer de verdad. Lo vi avanzar hacia el sofá donde yacía Elena, con los ojos rojos de alcohol y rabia contenida. Sus intenciones eran claras. Iba a sacarla a rastras de nuevo al jardín. En ese instante me interpuse, bloqueando su camino con todo mi cuerpo. Un paso más, le advertí con voz que no reconocí como mía, y tendrás que enfrentarte conmigo. Y te aseguro que no soy tan débil como crees. La sala entera se tensó. Las luces parecían parpadear, el ambiente era tan pesado que era difícil respirar. Todos aguardaban el siguiente movimiento, como si estuviéramos en una partida de ajedrez mortal. Yo sabía que esa noche apenas estaba comenzando, y que tendría que luchar como nunca antes lo había hecho. Rodrigo se detuvo frente a mí. Su aliento apestaba a alcohol y su mirada tenía esa frialdad que solo tienen los hombres acostumbrados a salirse con la suya. «Esta es mi casa y tú no vas a decirme cómo tratar a mi esposa», rugió levantando la voz. Lo miré directo a los ojos, sintiendo toda la furia contenida de los años separada de Elena, de cada llamada donde me contaba llorando que había perdido otro embarazo, de cada vez que intentó ocultar su dolor para no preocuparme, de todas las señales que había ignorado porque confiaba en que el amor la protegería. «¿Tu casa?», dije con la voz más firme que pude. «Esta también se supone que es el hogar de mi hija, y tú la has convertido en una prisión de la que no puede escapar». Elena intentó incorporarse desde el sofá, pero su cuerpo no le respondía. Estaba tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos. Con un hilo de voz, alcanzó a balbucear: «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Le acaricié la frente con ternura y respondí en voz baja pero firme: «Ya no tienes que callar más, hija mía. Ya no tienes que proteger a nadie. Yo hablaré por ti desde ahora». Saqué mi teléfono del bolsillo con manos temblorosas pero decididas. La familia se quedó en silencio absoluto, mirándome con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Carmen con tono burlón. «¿Llamar a la policía? En Nochebuena». «Exactamente», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Voy a denunciar esto como lo que es: violencia familiar». Don Patricio, con todo su porte altivo y amenazante, dio un paso al frente. Sus ojos grises me miraron como si fuera un insecto molesto. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, Esperanza. He pasado 40 años en los tribunales más importantes de este país. Tengo contactos en todos los niveles. Nadie te va a creer, y si insistes con esta locura, te aseguro que te vas a arrepentir». Lo escuché sin pestañear, sin mostrar el miedo que realmente sentía por dentro. Sabía que tenían poder, dinero, influencias en lugares que yo ni siquiera conocía. Pero ya no me importaba nada de eso. Nada en el mundo podía ser peor que ver a mi hija destruida en vida, convertida en un fantasma de la mujer brillante y llena de sueños que había sido. Rodrigo intentó arrebatarme el teléfono con un movimiento brusco, pero me giré de golpe, poniéndolo fuera de su alcance. «Toca un dedo más a mi hija o a mí», le advertí con una voz que no sabía que tenía, «y no solo te denunciaré. Te enfrentarás a las consecuencias de haber jugado con la persona equivocada». El silencio se rompió con un golpe seco en la puerta principal. Todos nos giramos hacia la entrada. Alguien más había llegado,
y por la fuerza de los golpes, parecía que conocía exactamente lo que estaba pasando adentro. Era Alberto, un vecino de toda la vida que había sido como un hermano mayor para Elena cuando éramos vecinas en nuestro antiguo barrio. Ahora trabajaba como inspector de bienestar social, y su presencia allí no podía ser una casualidad. Alberto apareció en el umbral con una expresión seria que no le había visto jamás. Era un hombre corpulento, de esos que imponían respeto sin necesidad de levantar la voz. Sus ojos recorrieron la escena, Elena desplomada en el sofá, yo protegiéndola como una leona, y la familia Mendoza con caras de haber sido descubiertos en algo muy feo. Esperanza, dijo con voz grave, recibí una llamada anónima. Alguien reportó posible violencia doméstica en esta dirección. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero lo vi dar un paso atrás. No se esperaba un testigo oficial, y mucho menos alguien con autoridad legal. La sonrisa falsa se desvaneció del rostro de Carmen. Don Patricio apretó los puños, claramente molesto por la interrupción de lo que consideraba un asunto privado. Esa misma noche, con la ayuda de Alberto, levantamos la denuncia formal. No fue fácil. Elena estaba tan débil que apenas podía hablar, pero cuando finalmente encontró la fuerza, sus palabras fueron devastadoras. Contó cómo durante meses la habían relegado a comer las sobras, cómo la obligaban a dormir en el sótano cuando no se comportaba adecuadamente, cómo la amenazaban constantemente con echarla a la calle si no se embarazaba pronto. Sabía que no sería un proceso sencillo. La familia Mendoza tenía contactos en tribunales, abogados caros, y la capacidad de hacer que las cosas desaparecieran convenientemente. El juicio se extendió durante meses, lleno de excusas legales, tecnicismos y maniobras para retrasar todo. Los abogados de la familia argumentaban que no había evidencia física de maltrato, que todo era un malentendido familiar. El juez finalmente concedió el divorcio, pero la violencia psicológica no fue completamente reconocida. Dijeron que hacían falta más pruebas, como si el hambre, el frío, el aislamiento y la humillación constante no fueran suficientes. Elena lloró cuando escuchó la sentencia. No perdió completamente. Recuperó algunos de sus bienes y obtuvo una orden de alejamiento, pero la sensación de no haber sido completamente escuchada le dolía profundamente. Yo apreté su mano con todas mis fuerzas, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia, pero también una certeza absoluta. Aunque la justicia escrita nos hubiera fallado parcialmente, Elena ya no estaba sola. Los días posteriores fueron duros, llenos de incertidumbre y dolor, pero algo empezó a cambiar gradualmente. El testimonio de Alberto, junto con las fotografías médicas y los reportes psicológicos de Elena, comenzaron a circular en redes sociales. La gente empezó a indignarse, a señalar la crueldad de la familia Mendoza, a hacer preguntas incómodas sobre sus negocios y su reputación. Aunque legalmente no logramos todo lo que esperábamos, socialmente empezaron a ser señalados y cuestionados. Su prestigio en la comunidad se vino abajo como un castillo de naipes. Alberto siguió cerca durante todo el proceso. Llevaba comida casera, libros y, sobre todo, palabras de aliento para Elena. Yo veía cómo su presencia constante le devolvía poco a poco un brillo que creía perdido para siempre. No estaba allí solo por obligación profesional. Estaba porque nos apreciaba de verdad, porque Elena había sido importante para él desde que éramos jóvenes, y porque creía que todas las mujeres merecían ser tratadas con dignidad. Con el tiempo, muy lentamente, Elena volvió a sonreír. No con la fuerza y la espontaneidad de antes, esas heridas tardarían años en sanar completamente. Pero sí con una luz nueva, una que había nacido de saber que podía sobrevivir al infierno y salir del otro lado. Y yo agradecí a la vida, a la casualidad, al destino, por darme el valor aquella noche helada de diciembre cuando llegué sin avisar y pude interceder por ella. Porque le prometí que nunca más estaría sola, y esa promesa la mantengo hasta hoy. Ahora Elena vive conmigo de nuevo. Estamos reconstruyendo nuestras vidas, día a día, abrazo a abrazo, conversación a conversación. Y aunque el camino es largo, sé que juntas podemos enfrentar lo que venga. Porque el amor de una madre no conoce límites, y cuando alguien lastima a nuestros hijos, somos capaces de mover montañas para protegerlos.